Desde la antigüedad, el número 13 fue considerado como de mal augurio, ya que en la última cena de Jesucristo había 12 apóstoles y Jesús. Se considera a Judas el traidor como el número 13. La Cábala enumera a 13 espíritus malignos. Al igual que las leyendas nórdicas, en el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y sobre todo a la bestia. También una leyenda escandinava cuenta que, según la misma tradición, en una cena de los dioses en el Valhalla Loki, el espíritu del mal era el 13º invitado. En el tarot, este número hace referencia a la muerte y a la desgracia eterna. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa con un servidor, Juan Santana, de los estudios de Canal 4 TV, una noche más directo. Número 13. La superstición, como bien cierro en este capítulo de hoy, en el que durante algunos días vamos a hablar precisamente, pues quizás de estos temas también que a veces pueden ser un poco tabú y a veces inclusive dentro del desconocimiento nosotros erramos a la hora de algún determinado efecto, como podría ser los martes 13, los viernes 13. Esta es la carta que se hace referencia dentro del tarot como esa carta de la muerte o de podemos convertirnos en ánimas de por vida y eternas. Sin embargo, la carta 13ª del tarot, que es la simbología de la muerte, también en su misma vez representa el cambio. Es una carta de cambio que, dependiendo de aquellas cartas que le puedan preceder, esas tiradas que se realizan dentro de estas cartas, dentro de estas o cualquier otra de las cartas que estén dentro de la línea de lo que es el tarot de Marsella, porque desviaciones del tarot hay un montón de ellos después de estas que son las primeras que realmente ya he contado en algunos programas largo y extendido, un poco como información también de dónde proceden y de qué siglo. Bien, basándonos en lo que es las supersticiones. Número 13. Está claro que siempre, cuando yo he dicho en más de una ocasión, como investigador, como estudioso, que casi siempre detrás de este tipo de parafernalia que se puede montar, o leyendas urbanas, o este tipo de cosas que, a pesar de pasar los años, los siglos, siguen estando entre nosotros en una sociedad donde hemos avanzado dentro de muchísimos campos, pero que aún todavía sigue permaneciendo. Martes 13, ni te cases ni te embarques, o algo así es también. O sea, hay muchos proverbios que se suelen decir a consecuencia de un determinado concepto que se saca de una situación. En este caso es de un número, del 13. El número de la mala suerte, el número de la superstición. Si analizamos, comprobaremos que realmente, por lo que yo he acabado de leer, casi todo tiene un concepto religioso. Según dicen, para la Iglesia Católica, el número 13 en este caso realmente sería Judas, que sería el traidor. Pero entonces realmente en la mesa, ¿cuántos apóstoles habían? Porque si son 12 apóstoles y Jesús es el número 13 de los comensales en esa mesa, ¿por qué se le adjudica el número 13? ¿O realmente habían 13 personas ya no solo sentadas en la mesa, sino además un número 13 alrededor de Jesús, y con Jesús eran 14? Hay misterios que envuelven inclusive a esa cena, a esa última cena,
donde realmente hay tesis que casi no llegan a ponerse de acuerdo, podríamos decir, en que realmente sí habrían 13 personas, 13 comensales contando a Jesús, o habrían 14 realmente. Han habido especulaciones, libros como puede ser de Dan Brown, en un momento determinado con lo del tema del Santo Grial, donde, bueno, pues una de esas tesis o de una de esas probabilidades pueda ser también que quizás dentro de ese cuadro, pintado además por Leonardo da Vinci, la persona que le susurra al oído, que ahí está plasmada, la persona que le susurra al oído a Jesús, o que parece estar susurrándole algo a Jesús en el oído, dice ser que podría haber sido María Magdalena. Lo cual, justo, precisamente, en esa trilogía que ha escrito Dan Brown, en uno de sus libros, hace un poco la mención de que realmente inclusive a veces cuando hemos hablado del Santo Grial, cuando hemos hablado de ese cáliz donde supuestamente se utilizó en la última cena, la Iglesia Católica lo haya reflejado como eso, como un cáliz, ¿no? El cáliz sagrado, el Santo Grial, el secreto. Pero sin embargo en el desglose, dentro de otras tesis, se manifiesta de que realmente no deja de ser la sangre real de Cristo. Que si hablamos de la sangre real de Cristo, sería dentro de la hipótesis en que realmente Jesús de Nazaret, siendo hombre, viene como enviado a la faz de la tierra, viene enviado como hombre, o sea, hombre con necesidades, un ser humano, las necesidades de tomar agua, de comer, de descansar, de orinar, de defecar, y, cómo no, también, pues, con deseos sexuales. Entonces, quizás quepa la posibilidad que dentro de esas tesis que se hayan podido realizar también y esos estudios, el Santo Grial sería realmente la sangre de Cristo. Quiere decir que quizás también estuviese la posibilidad de que Jesús pudiera haber estado, sin estar esposado, con María Magdalena, donde se repetiría un nuevo perfil, en el caso de José y María, que serían los padres reales, en este caso, de Jesús de Nazaret. Entonces, de ahí, de esa unión, podría haber nacido y en algunos de esos estudios, además, se habla de una niña, ni tan siquiera de un varón, se habla de una hembra, de una niña, que esa realmente hubiese sido la descendencia y que esa realmente hubiese sido la sangre real de Cristo y hubiese sido el Santo Grial. Yo dentro de este tipo de antropología, dentro de este tipo de tesis, yo usualmente me suelo quedar con lo más cercano y con lo más realista, no con lo surrealista, sino con lo realista. Es como cuando desglosamos cualquiera de aquellas cosas que nosotros, pues dentro de los campos de las religiones, pues como el Cábala, también son libros consagrados donde nos hablan de una historia. Entonces, dentro de esas historias, está claro que tenemos que entender que hay personas que en un momento determinado son las que desarrollan para que se lleven a esas escrituras que se realizan. Quizás dentro de ese estado, en esa época, aquella persona que se encarga realmente a recopilar toda una serie de datos y una serie de cosas, por ejemplo, como este último que hablamos de este profeta, de Jesús de Nazaret, pues está claro que escribiría en tiempo y forma de aquello que podría estar en su momento observando de lo que realmente existía con este hombre milagroso, con este hombre llamado Jesús y que era hijo de Dios, su Padre creador. Entonces, cuando llegamos a un momento en que realmente este tipo de facturaciones, este tipo de recopilaciones llegan a los poderes del hombre, de aquel que realmente crea, hace una fundación de una institución
puede hacer bien la Iglesia Católica, puede ser reconocida. Creo que otras iglesias no, pero lo que es realmente lo que es el término iglesia sí, pero no como templo. Existían antes de la llegada de Jesús, habían otras creencias y otras religiones. El hecho es que cuando comienza de verdad la religión católica es cuando ese tipo de religiones ya se les considera religiones paganas. La única religión que se le llega a considerar como viable, como creíble y permitida inclusive, permitida e impuesta también, es la católica, cristiana, católica, apostólica, romana. Entonces las otras religiones empiezan a ser un poco desplazadas a consecuencia de esas persecuciones que realiza la Iglesia también de alguna forma, la Iglesia Católica, para ir propulsando aún más todavía el misterio del Cristo y la evangelización. Bien, cuando hablamos de estos términos no quiero que en ningún momento alguien pueda creer que quizás yo hago como rivalidad o como que creo que, o que puede dar la impresión de que es que esté en contra de la Iglesia Católica. No, en absoluto, no estoy ni contra la Iglesia Católica ni contra nadie. Estoy contra el hombre que manipula. Contra ese sí, podría estar. Contra el hombre que realmente manipula y que además consigue manipular. Porque cada uno es libre de profesar y de creer realmente lo que existe. Está claro que en el mundo donde yo me muevo, un mundo esotérico, un mundo lleno de misterio, de muchísimo misterio, de muchísimo terror en muchísimas ocasiones, donde inclusive los campos de la parapsicología te hacen entrar dentro de campos, dentro de situaciones donde de verdad sí terminas confirmando, y además a nivel científico. He dicho que siempre he contrarrestado una información con pruebas científicas de muchísimas de aquellas investigaciones que yo haya podido llevar dentro de ese campo, que es realmente algo que a mí me fascina, ¿no? El tema de lo paranormal, aquello que se sale fuera de lo normal. Bien, centrándonos en el comienzo de este que hemos hablado, del número 13, hablamos de una situación. Hablamos de que realmente ese número ya empieza a ser maldecido, por distintas deidades, distintas entidades, ya no solo la Iglesia Católica, sino inclusive también dentro del Cábala. Habla de los 13 espíritus malignos. Luego el Apocalipsis se vuelve a repetir nuevamente, la llegada de los jinetes del Apocalipsis, donde es la lucha del anticristo y la bestia, ¿no? Bien, hablando de anticristo, puede ser la representación de, y ha sido, también se ha utilizado el número 13 como esa representación hacia la bestia. Hoy por hoy el número 13 en culturas ya más modernas es una contracultura. O sea, el sentido que realmente se le puede dar a un 13, hemos visto por ahí inclusive pintadas donde dice lucky, lucky es suerte en inglés, un trébol y el 13 en el centro. ¿Qué cosa más contradictoria? Si el 13 realmente es un número de superstición, de mala suerte, ¿cómo es posible que podamos ver este tipo de inclusive adornos que pueden colocarse en coches, pintadas, donde realmente se ve, o sea, lucky, suerte, en inglés un trébol y el 13 en el centro? Entonces, entra dentro de lo que sería la barrera de la contracultura. Si para ustedes el 13 es el número de la superstición, es el número de la mala suerte, es el número de la muerte, es el número del anticristo, es el número de la maldad, para nosotros el número 13 es un número donde realmente lo utilizamos contracultura hacia aquellas personas que creen que realmente el 13 puede ser un número maldito. ¿Por qué no podría ser un 5? ¿Por qué no podría ser un 17? Pregunto.
Bueno, pues precisamente porque la numerología siempre ha sido un campo muy importante, los números siempre han sido un campo muy importante en cualquiera de las ciencias. Y dentro de las ciencias y los estudios y dentro de lo que son las religiones, las fechas también son muy importantes. Cuando realmente nosotros vivimos el nacimiento de Jesús de Nazaret, no coinciden las fechas exactas en los calendarios. Cuando ahora vamos a estar dentro de poco, que iremos a entrar dentro de esta Pascua, dentro de la Navidad, donde vamos a celebrar, o donde se celebra, el nacimiento de Jesús de Nazaret, no entra justo precisamente exacto en la natividad de Jesús. Pero así todo se celebra dentro de esa festividad señalada como es la Navidad. Bien, cuando hablamos del anticristo, que hay muchísimas personas que profesan también lo que es el anticristo, o sea, las creencias dentro de ya no hablamos de lo pagano, hablamos dentro de lo que es el ocultismo, hablamos de aquellas personas que pueden realizar o realizan inclusive pactos con el maligno, personas que realmente entregan y son capaces de vender su alma al ángel caído. Ángel caído, según también argumenta, en este caso, el Antiguo Testamento. Mi pregunta es, y siempre ha sido, si realmente reconocida para la Iglesia, sobre todo católica, solamente una vez en el nombre de Dios bajó un hombre, fue enviado un hombre, al cual se le dio el nombre de Jesús, y que además padeció en la cruz para redimir el pecado de todos los hombres en la faz de la tierra. ¿Cuántos anticristos reales, y cuando hablamos de anticristo, y además porque por estudios se han llegado a comprobar que realmente sus ideales, inclusive políticos, se acercan dentro del misterio de lo que es todo lo contrario a aquellos mensajes bellísimos que este gran profeta, que este hijo enviado de Jesús, de Dios, creador Jesús, han habido y han existido holocaustos donde quizás probablemente al frente de este tipo de estados que han sucedido en la historia hayan podido ser también anticristos. Personas que hayan hecho adoración al mal, al ser maligno, a la bestia, a Lucifer, al diablo, a los demonios, a los espíritus malignos. En estos días, en estos meses, se está debatiendo algo muy desagradable, considero para mí, desde mi punto de vista, muy desagradable, cuando hay muchísimas cosas más que se deberían de solucionar en este país, y en tomar la decisión de, por ejemplo, del traslado del que fuese dictador de este país, el caudillo, para trasladar esos restos del Valle de los Caídos a este dictador también, a este gobernante durante todas esas etapas que fue la máxima autoridad dentro de lo que fue la representación en este país al que pertenece este archipiélago. Han habido muchísimas personas también que lo han tachado como el anticristo. Yo decirles que está claro de que propulsó y poderes
más que suficiente, no le quepan la menor duda que Francisco Franco Bahamonde dio a la Iglesia Católica en este país. De por ello, cualquier otra religión que se llevase a la práctica, cualquier otra creencia que se pudiera llevar a la práctica, y fuera pública además, podría haber sido castigada. Entonces, hay a veces comparativas que son muy, muy odiosas o que realmente se etiquetan a algunas determinadas personas, entidades, como es en este caso lo que hace un par de meses viene este señor que se hace llamar presidente y que sí lo es, de este país, Pedro Sánchez, donde desvía la atención, porque bueno, pues ahora han decidido en cierta forma de que, bueno, pues tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a sacar los restos de un señor que no deja de ser alguien que fue, ¿quién fue? Historia. Le pese a quien le pese, no deja de ser historia de un país, no deja de ser la representación de un país donde muchísimas personas hoy por hoy siguen creyendo en aquel caudillo, en esa dictadura militar que existió, y otras personas que se reivindican porque sufrieron esa dictadura y porque realmente fueron arrebatados seres queridos, desaparecidos, y van en contra. Aprovechando este KitKat, en este paréntesis donde estoy introduciendo algo ya más conocido para nosotros como podría ser esta situación, ¿no? Lo del tema de lo que fue la dictadura, de lo que realmente fue el mandato, sepamos que también hoy por hoy, existiendo democracia después de casi 40 años, aproximadamente, no, y 41 también, de democracia, hoy por hoy, inclusive, este señor, a pesar de estar fallecido y que sus restos ya descansan en el lugar donde se decidió en su momento que tendrían que descansar, también se sigue hurgando en la herida de los familiares de este señor, porque este señor hoy por hoy todavía tiene nietos que ahí están y que ni tan siquiera han dado ni se han pronunciado, simplemente han dicho que lo que sí consideran que está claro es que debería de estar o deberían de quedarse los restos de su abuelo en el lugar donde están, pero que bueno, que siempre estarían dentro, a pesar de que hay un abogado que es muy reconocido que está interviniendo por medio de esta familia, porque es una imposición, o sea, inclusive a estas personas ni tan siquiera se le ha pedido o se le ha sentado para plantearles esta decisión, o sea, se está imponiendo. Bien. Cuando hablamos de un dictador, entonces en este caso, ¿qué es lo que podría estar haciendo este gobierno? Y con esto tampoco quiero decir ni hacer ninguna demagogia en la cual yo pueda pues hacer o querer aparentar impresión política de que está claro de que me gustan los regímenes. No me gustan los regímenes y en eso creo que se nota un montón. Las dietas a lo mejor puede ser, pero lo que sería en este caso... creo que la opresión al ser humano de cualquiera de las índoles, sea bajo un comunismo dictatorial, un ejército con dictadura donde el régimen es militar y es una dictadura militar también. Entonces pienso que simplemente tenemos que siempre entrar en darnos cuenta en que siempre va a existir una división entre propios hermanos. Dentro de una casa pueden haber republicanos, pueden haber nacionalistas, pueden haber socialistas y se dividen. Bueno, pues realmente hay muchísimas religiones que lo que ha hecho ha sido también dividir en criterios después de haberse impuesto ante otras religiones. Cuando nosotros nos basamos dentro de aquellas ciencias o dentro de aquellos misterios que van englosándose dentro de un campo como puede ser la relación que guarda inclusive algunas iglesias, algunas religiones, dentro de los campos esotéricos también.
dentro de lo que es realmente el mundo del misterio. ¿Qué más misterio? ¿Qué efecto más paranormal podría existir como la multiplicación de los panes y los peces? Si realmente nosotros desglosamos la Biblia y realmente, que cuidado, que la Biblia cuando hablamos del el primer libro más leído en el mundo es El Quijote y el segundo es la Biblia. Pero la Biblia dentro de todas sus interpretaciones. Cuando yo hablo de la Biblia no piense todo el mundo que yo estoy enfocando la Biblia a lo que es la religión sola católica. Recordemos que inclusive los testigos de Jehová también tienen su propia Biblia. Los hijos del no sé qué, de los soldados de los últimos días de la resurrección de Cristo, no sé qué, también tienen su Biblia. O sea, cuando hablamos de la Biblia no hablamos solamente de una. Hay unas cuantas Biblias que creo que después de las primeras escrituras que se hacen, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cada uno después de los que proyectan evangelizar a su manera, pues también habrán acomodado los evangelios y todas las escrituras dentro de sus creencias. Bien, o su fanatismo. Porque hay que reconocer también que las religiones también llegan a rozar el fanatismo. El fanatismo. Cualquiera de ellas, Cualquiera de ellas. Religión, para mí, siempre, cuando yo oigo el término religión, lo relaciono con imposición. De alguna forma, si nosotros nos introducimos en alguna religión, vamos a tener alguna imposición, alguna obligación que vamos a tener que cumplir para poder ser partícipes de esa comunidad. Siempre. Pero al principio de lo que voy. Siempre. Todos los campos esotéricos, vaya por dónde. Vaya por dónde. Todos los campos esotéricos, inclusive dentro de la superstición. Vale, perdona, Kevin. Menos mal que pues ya llevo aquí un paliqueo de media hora y un poco más. Tenemos que entender que vienen a consecuencia de que esas mismas creencias, que luego posteriormente se llevan a la práctica dentro de otros sectores, es precisamente propulsada por las propias religiones. El número 13 para mí es un número fantástico. Para mí es un número que me encanta, me fascina, y es más. Mi despacho se encuentra en un número 13 de la calle. Y yo no he visto que a mí me haya traído mala suerte. Que me haya podido traer en alguna ocasión mala gente, sí, pero es que hasta ni tan siquiera ese número que podía ser de mala suerte, el número 13, parece ser que el número 13 los aleja de ahí del entorno. Vamos a dar comienzo a ver si atendemos alguna llamadita y seguiremos desglosando esto y otras cositas más, porque antes de cerrar este mes quisiera pues dar bases fundamentadas, sobre todo porque pienso que el saber nunca ocupa lugar y que realmente cuando nosotros nos dirigimos a un especialista o cuando nos dirigimos a alguien que puede ser una persona que pueda manipular, controlar, llevar a cabo determinadas labores como las que puede llevar este servidor, es porque realmente detrás de todo esto existe también una capacidad, pero también existe unas investigaciones, existen una serie de determinadas connotaciones para poder llegar hasta donde realmente aún sigo en el camino y aún sigo aprendiendo para seguir estando siempre en la altura de todas y cuantas aquellas personas me puedan necesitar ante cualquiera de esas situaciones. Buenas noches, Kevin, y disculpa. Mira, si quieres, pues vamos a pasar alguna consultita por medio del tarot. Ok, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento, si eres tan amable? 28 del 4 del 85. 28 del 4 de 1985. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, mi niña?
Quería saber sobre el amor. ¿Qué me depara? ¿Qué me ves? ¿Que qué te depara y que qué te veo Sí. dentro del amor? 28 del 4 de 1985. Vale. ¿Tú no le ves futuro a nada de lo que has tenido a tu alrededor? No. Ahora mismo estás sola. Bueno, estás sola, no te tienes a ti, ¿no? ¿Qué deseas que se abra, a la izquierda o a la derecha? Izquierda. ¿Por qué crees realmente que has podido fracasar dentro del campo del amor? Porque tú has pensado en alguna ocasión que eres tú la culpable. Voy a ser más directo con la pregunta. Bueno, porque me han hecho sentir así. ¿Tú conectas conmigo esta noche por primera vez o ya has visto programas anteriores? No, alguna vez he llamado, pero hace tiempo. Vale, te lo digo porque hace poco, creo que programas pasados, de la semana pasada, hablé de lo que es ser culpable o no ser culpable. Cuando los agentes externos que nosotros podemos tener en nuestro camino nos hacen creer que realmente nosotros podemos ser los culpables, una cosa es que ellos nos lo hagan creer y otra cosa es que nosotros lo creamos, que son cosas completamente distintas. Está claro que siempre dentro del campo del amor, como en muchísimos campos, cada uno intenta tirar los balones fuera, ¿no? Aquellos que realmente no son sinceros desde los comienzos y desde los principios de una relación. Entonces, yo creo que tú de verdad no tendrías por qué sentirte culpable en absoluto de aquellos fracasos que en un momento determinado hayan sido los fracasos de otros, pero no los tuyos. Lo que queremos saber es que si en el camino, está claro, se puede presentar y si también pudiera existir alguien que de verdad pudiera ir a fin contigo. ¿Esa debería de ser tu pregunta? Sí. Bien, ¿qué deseas que sea, a la izquierda o a la derecha? Derecha. ¿Segura que ya no hay nadie ahí? ¿Eh? Hombre, en el pensamiento siempre hay alguien. Que se sigue presentando. Sí. Se sigue presentando. El tema es que creo que esto realmente todavía no has terminado de masticarlo. Creo que todavía quedan cuentas pendientes ahí, pero no con él, sino contigo misma ante esta situación o ante este estado donde nosotros no podemos abandonar dentro del pensamiento, no podemos abandonar quizás ese sentimiento que estuvo por encima dentro inclusive del campo de la magia, dentro del amor, estuvo por encima además de aquellos errores que se hayan podido o él la hubiese podido cometer dentro de la relación, ¿cierto? Creo que eres una persona que amas de forma pasional, e inclusive cuando tú te culpas de situaciones, es porque también tú has justificado muchas situaciones innecesarias por creer realmente en el amor y por creer realmente que a lo mejor esa persona pues tenía las posibilidades y las capacidades suficientes y que quizás podía mejorar y que quizás podía cambiar en actitudes y donde podríamos realmente llegar a fecundar dentro de una unión que pudiera convertirse en una unión además con fuerza. Creo que queda un tiempo de depuración en ti. Tus caminos a nivel esotéricos están completamente abiertos, aquí no existe daño, no existe nada que a ti te esté trabando para poder conseguir y estar feliz, llegar a conseguir la felicidad. Pero, ¿tú crees que realmente con esta persona podría llegar a ser feliz al 100%? Claro que no. Es que nunca se es feliz con una persona al 100%. Siempre va a existir un margen de error. En todo siempre existe un margen de error. No existe el 100%. El tema está en que aquí ni tan siquiera llega al 65 o al 70%. Porque ha sido una relación donde tú has aportado, aparte, has aportado, o sea, no es que hayas apostado, sino además que has aportado. Tus caminos dentro del campo del amor están abiertos, pero creo que todavía hay que limpiar un poquito más el sótano por ahí dentro, ¿vale, mi niña? Muy bien. Para poder
airear, refrescar y que entre muchísima luz dentro de tu interior cuando ya estés limpia por completo de ese pensamiento e inclusive ese sentimiento que todavía te ata a esta persona y en la cual nosotros a veces el raciocinio, es lo que yo digo, a veces nosotros dentro del raciocinio, dentro de la razón decimos, pero si a mí es que no me conviene para nada, pero sin embargo después hay otra cosa que está aquí dentro de nuestro interior que nos dice, pero es que le quiero. Y entonces empieza ahí una historia, ¿no? Empieza, dentro de nosotros mismos empieza una batalla, empieza esos demonios interiores de que sabemos que no, pero es que sentimos que sí. Y entonces, cuando nos vamos dando cuenta, es porque ya estamos entrando dentro de un círculo viciado donde realmente no salimos de ahí. O sea, no, en este caso no es área de confort, en absoluto, sino que realmente empezamos a enviciarnos, va pasando el tiempo, y vamos siguiendo justificando y vamos siguiendo empujando, pero al final sabemos que realmente eso no conduce a ningún buen sitio. Mi querida amiga, lo único que sí te puedo decir es que vayas preparando la carta para los Reyes Magos y a lo mejor te traen un Ken, porque ya tú como eres una Barbie casi, o una Nancy, ¿no? Más o menos, tú eres de la época de la Barbie, ¿no? De las Nancy, no, de la Barbie. Sí. Y de la Barbie y de las, ¿cómo se llama esta? Las otras que eran pequeñitas, la barriguita. ¿No? ¿Me habías jugando con las barriguitas tú? No. Ah, no, pues entonces sería con la Barbie. Querida amiga, el año 2019 será un año de muchísimas aventuras importantes. Sí es cierto que puedes encontrar el amor perdurable, o al menos duradero, o al menos compatible, sí, pero primero tenemos que terminar de refrescarnos dentro de nuestro interior y abandonar aquellos pensamientos e sentimientos y además sentimientos. Quiero decir que no nos van a reportar nada más que seguir estando dentro del mismo círculo sin necesidad absoluta. ¿Ok? Gracias por entrar en este directo. Gracias. Y un besito muy fuerte. Gracias, saludos, Juan. Igualmente, muchos saludos. Chao, Chao. Yo, gracias, Kevin. En principio, debo de manifestarme que hasta dentro del campo del amor también hay supersticiones. Me gustaría que alguien me dijera, me encantaría, que alguien me dijera por qué a las puertas de una iglesia, a las puertas de un ayuntamiento, a las puertas de un juzgado, ¿por qué a los novios se les arroja arroz y, pues, por ejemplo, no se les arroja lenteja? ¿Qué simbología existe? Esto es una pregunta que voy a dejar en el aire a ver si alguien de los que entren a lo largo de estos días podría contestarla. Porque yo la sé, indiscutiblemente. Porque casi siempre suelo ser un novelero, no es porque me la sepa toda, sino porque suelo ser un novelero y la verdad que son cosas que también te llaman la atención. También se suelen tirar ahora pétalos de... Pero ya esto ya es el modernismo, ¿no? Y se sueltan mariposas y palomas y todas esas cosas bonitas, ¿no? Que conlleva ese acto social. Pero realmente piensen por un momento, todos y cuantas aquellas personas que estén en vuestros hogares, ¿qué simboliza realmente cuando unos esposos han pasado de ser novios a ser esposos y para concelebrar en la salida esa unión lo que se hace es arrojarles arroz a los novios? ¿Qué superstición o qué sentido, o si entra dentro de algún campo de la superstición, lo cual yo les anticipo que sí, el arrojar ese arroz? Hay tantas cosas tan sencillas y tan simples que hemos hecho cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida sin darnos cuenta
de que da la casualidad que después muchísimas personas que pueden decir, yo en estas cosas no creo, han sido los primeros que inclusive también en su momento les cayó arroz desde el cielo, de otras personas que se lo lanzaban. ¿Por qué hay personas que en un momento determinado, cuando sale una pareja de concelebrar o de firmar un pacto, una sociedad como es el matrimonio, no lanza el arroz hacia arriba, sino lo lanza hacia los pies? ¿No han visto esa acción en alguna ocasión determinada de todas las veces que hayáis podido ir a lo mejor a alguna boda? Porque también tiene un sentido el lanzarlo hacia arriba y que haya podido haber alguien que tú hayas dicho, coño, ¿por qué lo tiro para el piso? Esto es lo más normal que hagas así, ¿no? Que te dan los puñitos de arroz en la entrada y tú lanzas el arroz hacia arriba. Piense por un momento muchísimas de las personas que pueden estar siguiéndome en este momento, si en alguna de esas ocasiones donde hayan acudido a este tipo de celebraciones, hayan visto a algún familiar o a alguna persona realmente no lanzar el arroz hacia arriba, sino arrojarlo a los pies de los novios. También está dentro del campo de la superstición. Por eso digo que muchísimos de nosotros a veces, yo no creo en nada de todo esto. Resulta que llegas a la casa y tiene un elefante. Y te das cuenta que el elefante tiene la trompa hacia arriba y con el culo virado para la pared, para la puerta de la calle. Y tú le dices, coño, ¿y el elefante con lo bonito que es? En este caso yo, por ejemplo, que sé, y muchos de ustedes creo que sepan también lo del tema de la suerte o la mala suerte que puede traer hasta una figura de un elefante. Dependiendo de la posición que tenga un elefante dentro de un hogar, es lo que pueda venir bien o lo que pueda venir mal. Si tiene la trompa hacia abajo, eso da mala suerte. La trompa tiene que estar hacia arriba y además el culo, para que lo sepan, tiene que estar virado hacia la espalda. No la trompa hacia la puerta de la calle, sino el culo hacia la puerta de la calle. Y yo, coño, y el elefante ese tan bonito porque lo tienes ahí de virado. Dice, no, me dijeron que si se quedaba virando con la cabeza para afuera, eso traía mala suerte. Y no me has acabado de decir que tú no crees en todas estas cosas, ni todo eso. Y tú dices, pero lo que sea. Ahí donde quiero enfocar algunos de los campos que en estos días voy a hablar, el tema de las supersticiones y todo este tipo de cositas. Hola, Kevin, me parece perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable. 22 Sí. del 04 Sí. del 90. De 1990. ¿Qué cosas más raras estoy hablando yo aquí en este programa esta noche, no? No, ¿O no lo ves raro? no son cosas que hay que hablarlas, que escucharlas. ¿Te resulta interesante a ti lo que yo digo? Sí. Bien. Me alegro que alguien joven también se pueda sentir motivado, además por este tipo de medias charlas que yo suelo a veces dar aquí de vez en cuando, sobre todo porque creo que una de las formas en las que yo creo o pienso que realmente suelo argumentarlas, siempre es dentro de lo que es el buen sentido de todos estos hechos, ¿no? O sea, de todos estos conocimientos, de todo este tipo de cosas que realmente han existido desde que el hombre es hombre. Tú que todavía tienes la mente más fresca dentro de los estudios, sabrás que habrás estudiado historia y tú en algún momento pensaste, ¿para qué coño quiero saber yo esto? ¿Qué pasó en 1913? O en 1900... Sí. ¿Cierto, no? Porque dices, sí. ¿Para qué coño? Bueno, pues llegará un momento determinado que lo entenderás, como por ejemplo, yo da la casualidad que Pi Margall no llegó a ser, pero casi llega a ser, que es en la calle donde se encuentra el consultorio, casi llega a ser el segundo o el tercer presidente de la República de España. O sea, imagínate lo que te digo, ¿no? O sea, la historia, ¿para qué está? Para entender el presente y mejorar el futuro. Es como lo que acabo de decir ahora con este señor, que tú lo habrás escuchado por oídas de tus padres, de tus abuelos, de los más ancianos de tu casa, de referente a Franco, ¿no? Al que fue el dictador. Sí, al caudillo. Al caudillo. Muchos habrás escuchado hablar y habrán dicho, coño, pues cuando él estaba nadie pasaba hambre y nadie le faltaba la comida y a nadie le faltaba, ¿no? Sí. Y habrán otros que dirán, pues cuando estaba ese tío, a mi tío se lo llevaron de mi casa y lo desaparecieron, a mi padre se lo llevaron para el 36, para la guerra. A mí no...
yo lo único que sí sé es que la historia no podemos eximirle. No podemos eximirnos ante la historia. La historia no deja de ser algo que realmente debe de quedar para tu generación. En este caso yo soy de 9, 7, 8 y 9. Vale, de 2 generaciones antes que la tuya, ¿de acuerdo? De 2 décadas antes que la tuya. Y está claro es que si tiene que quedar esto como, o sea, lo que no puedo entender es, o sea, todo lo que existe en Roma, ¿no? ¿El Vaticano? ¿Has estado alguna vez en el Vaticano? No, no. Vale. Todo lo que existe en el Vaticano, todo ese mundo de tanta... es que no sé cómo decirlo, pero es tan ostentoso, ¿de acuerdo? Es patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Sí. Bien. Mi pregunta es, ¿no sería patrimonio de la humanidad también la historia para ustedes, para aquellos como pueden ser mis hijos que pues ellos tienen 1 década y 1 año más de vida? Porque no deja de ser una historia donde sus antepasados, donde sus bisabuelos, donde sus tatarabuelos, donde sus abuelos inclusive pudieron vivir dentro de lo que me parece súper irrisorio, de que realmente hoy por hoy todavía estén intentando decidir que los restos de una persona que lleva ya 41 años enterrado ahí arriba, que ahora con todos los problemas que tenemos en este jodido mierda de país, que estén intentando desviar nuestra atención a donde se quieran llevar los restos de este pobre hombre que ya murió hace 41 años, o este hijo de la gran, que habrán dicho y le dirán, evidentemente por ahí también. Pero bueno, vamos a ver, mi niña, ¿tu pregunta cuál es? A ver, yo he empezado recientemente a trabajar, hace unos meses, y quería saber cómo me iré en el campo del trabajo. Vale, perfecto, cómo no. ¿Te das cuenta? Tú eres un expediente X de los que han salido este año también. Porque en este país también tener trabajo es un expediente X, lo sabía, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Cuál deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. Pero tú, de todos modos, anteriormente ya habías trabajado. No mucho. Alguna experiencia. Sí, alguna experiencia, vale. Pero ahora sí se ve que realmente hay como una estabilidad laboral. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda. ¿Tú me conoces a mí? No. No. Por este medio nada más. Sí, solo por la tele. Vale, ok. Bien, la carta de la magia con... Cuidado, la carta del número 3, ¿eh? Cuidado que esto es la muerte y está el anticristo rodeándote alrededor tuyo. Mira, la carta... la carta de la muerte... La carta de la muerte nos anuncia que inclusive antes de haber acabado este año donde va a existir y donde existirá siempre es un cambio. Cuando cambiamos de año estamos cambiando, ¿no? ¿No es un cambio? Sí. O sea, si estamos en el 2018 y vamos al 2019, eso es un cambio. Cuando se presenta la carta de la magia acompañada de la carta número 13 dentro de lo que es el tarot de Marsella, en este caso lo que nos está anunciando es que mucha luz y prosperidad es con la que terminas este año, que iniciaste muy apurado, Sí. muchísimo, donde han habido pérdidas a lo largo de este año también, donde han existido estados emocionales donde casi prácticamente te has podido sentir derrumbada, se puede decir, donde existe una elevación, casi se podría concretar, casi saliendo inclusive del verano. Yo creo que en agosto, septiembre, es cuando tú empiezas a recomponerte un poco dentro de este año, de lo que ha sido este 2018, ¿cierto? Es cuando empecé a trabajar. O sea, coincide en estas fechas que es cuando empiezas a trabajar. Perfecto. La elevación nos dice fluidez, tranquilidad, justicia y prolongación. Se cierran las cartas con la carta del carro y la carta de la rueda de la fortuna. Creo que ya era hora que realmente empezáramos a montarnos en algún carro que valiese la pena y donde pudiéramos equilibrar un poco la balanza y la estabilidad laboral y la estabilidad económica. Existe continuidad, existe realmente seguridad dentro de esta empresa. No veo ningún riesgo ante ninguna situación, ni tan siquiera con compañeros y compañeras, a pesar de que sea una empresa donde existe mucho la competitividad. Sí. Es una pasada, pero te veo una persona capacitada como para estar también dentro de esa competición, que es la de no demostrar, sino simplemente cumplir y realizar
lo que estás realizando ahora mismo, de la misma forma en que lo llevas haciendo durante todos estos meses atrás, que tampoco son muchos, pero tampoco son pocos, y donde sí realmente te está ganando una cierta credibilidad ante tus jefes. Eso sí. Yo creo que entonces tienes y estás teniendo una buena posición dentro de esta empresa. Esperemos que esto sea perdurable y que realmente esto fuera un siglo en el que inclusive dentro del 2019, ya que lo vamos a cerrar con victoria, cartas de victoria, ¿cierto? Qué guay. ¿Eh? Qué bien. Sí, que sean cartas de victoria y que durante el 2019 también siga en la misma línea en la que te has podido mantener y en las que has podido cerrar este año como el que vas a cerrar, que es este 2018. Mucha salud, mucha prosperidad es lo que yo veo en ti, mucho amor, mucha entrega y mucha dedicación. Muchas gracias. No hay nada que reponer, no hay nada que quitar, no hay nada que realizar porque están todos tus caminos abiertos de par en par. Hay muchísima luz por delante. ¿Han querido arrebatarte en alguna ocasión? Sí, pero no han sido con labores esotéricas, ni con daños, ni con brujerías, ni demás porquerías, sino simplemente personas que a veces nos tropezamos en el camino, que son unos vampiros de energías, pero que creo que también en lo largo de este año también te los has quitado de encima, ¿cierto? Cierto. Bien, pues para adelante, mi niña linda, y a ser muy, muy enormemente feliz, ¿ok? Muchas gracias, Juan. A ti, mi niña linda. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuando dije Diego, ¿qué me jode a mí? Que realmente hayan personas que a veces inclusive se mantengan. Cuando yo doy una versión de una cosa, inclusive lo que yo manifiesto aquí en este directo, inclusive cuando veo las visitas en los programas que están colgados en internet, me pongo y digo, bueno, si han llegado a ver hasta 300, 400, 500 visitas a un programa, de todos los que yo he podido hacer a lo largo de todos estos años, digo, cuántas personas y de diferentes profesiones, de diferentes estatus, pueden estar en estos momentos pues escuchando aquello que yo puedo argumentar. Cuando a mí una persona que realmente, como muchísima gente joven que se acerca ahí a Yemayá, porque realmente lo que van buscando también de alguna forma no es que existan carencias, sino realmente una guía. Hay muchísima gente joven que realmente también les inquieta este campo, les inquietan el tema porque prácticamente no deja de ser ciencias, y porque realmente yo también he basado durante todas estas épocas, cuando yo he dado alguna información, siempre ha sido como historia, siempre ha sido como tesis o antropología dentro de aquellos campos que realmente existen y están escritos y que realmente yo no vengo a contar nada nuevo. Lo que vengo a desglosar y realmente es a dar quizás mi punto de vista ante algunas determinadas cositas que han existido y que yo también las he podido, está claro que vivir y padecer en mis propias carnes. Entonces, retomando los principios de este comienzo de este programa, todo este mundo de supersticiones va en relación y cogido de la mano de las culturas de cada país al que nosotros pertenecemos, e inclusive de cada región. Mucha gente pensará, esto es una historia ahí medio entre Latinoamérica y los negros, ¿no? Y África. O sea, todas estas historias surgen así un poco, el rollo este de la santería, la brujería, el tema de el daño y todas estas cosas. No. Las ciencias ocultas han existido desde que el mundo es mundo. Yo he dicho que dentro del chamanismo, aquello con lo que yo me identifico realmente, de verdad, porque es con lo que yo indago, es con los comienzos con los que yo empiezo a indagar dentro de todos estos campos, yo debo de reconocer que cualquiera de las historias, que como le decía a esta jovencita, no deja de ser historia. Entonces,
Dentro de la propia historia de la creación, ya he dicho que los chamanes eran inclusive los propios doctores dentro de la medicina en las tribus, porque eran los conocedores realmente y eran aquellos que estaban en la mitad entre el espacio donde se encontraba y pedía ayuda a los espíritus y donde a la faz de la tierra podía alcanzar de ese tipo de herramientas para solventar una enfermedad. Ok, Kevin, una enfermedad dentro del campo de alguno de los miembros de su tribu. ¿Acaso realmente un indígena se partía una pierna y existía una máquina para saber si era tibia, si era peroné, si era menisco? Si se partió una pierna porque caía por una ladera, porque caía de un caballo, por lo que fuese, ¿realmente ese indígena no era curado? ¿No era quizá a lo mejor entablillado? ¿Quién procedía realmente a realizar esa labor? Justo precisamente aquellos que se les llamaban hechiceros, aquellos que realmente eran los conocedores de aquellas ciencias que estaban entre los dos campos, el campo de la tierra y el campo espiritual. Entonces, de ahí tenemos que identificar que la figura del que ha sido siempre el hechicero, el mago, el chamán, el brujo, el alquimista, ha sido siempre una figura institucional dentro de cualquiera de aquellos siglos de la creación de la faz de la tierra, donde inclusive la figura contemplativa de un individuo con unos conocimientos por encima del resto de esa sociedad a la que ha pertenecido, eran reconocidos y además respetados. De ahí a la demagogia que se puede hacer en más de una ocasión, en que sabemos que evidentemente hay muchos que se hacen llamar lo que realmente ni tan siquiera son. Lo que habría que preguntarles es que si realmente se llaman tal cual ellos dicen que se hacen llamar. Amigos, me está metiendo una brisa Kevin de 3 pares de narices, porque ya finalizamos el programa de esta noche. Para mí, como siempre, es un placer el que yo pueda expresarme, el que yo pueda darles un poquito más de conocimiento en la medida siempre de lo posible en estos espacios. También, aparte, que sepan que aquellas personas que desean consultarse en este directo, a 928-68-2342, entramos en una recta final, por eso a lo largo de este mes quiero tocar algunos temitas y luego ya, comienzo del mes de diciembre, empezaremos con otras líneas de trabajo en los inicios de este programa. Aquellas personas que necesiten visitarme al 928-965-854, 928-965-854. Y ahora no me queda otro más remedio de que cuando más a gusto voy, va Kevin y me corta el rollo y me tengo que ir. Pues bueno, les amenazo con volver mañana nuevamente aquí, a esta su televisión, Canal 4 TV, y ahora por lo que ustedes saben, ¡a descansar! Llevo tu luz y tu aroma